bienvenida a Walter Spurrier. Me confirmas, Charlie ya está, perfecto. Al economista Walter Spurrier, analista económico. Y casi al cerrar el año, sí sería importante evaluar algunos temas. Pero antes de entrar a profundizar, quiero su criterio y opinión sobre lo que la semana pasada anunció el gobierno, primero, de condonar deudas. A propósito de las mesas de diálogo con sectores como la CONAIE, como la FENOCIN, quienes habían planteado que les condonen las deudas de entre 3 hasta $10.000. Pero finalmente el gobierno desiste y particularmente me parece bien, porque todos los ciudadanos tenemos derecho también a este tipo de, de prebendas o no sé, o de facilidades, si quiere llamarlo usted. Porque todos estamos endeudados, de una u otra manera, así que no creo que haya sectores privilegiados en el Ecuador. Y además, si vamos a tomar en consideración el monto de esta condonación, llega a $190 millones, que tenían que estar obviamente cifrados en el presupuesto 2023. ¿Cuál es el criterio al respecto de Walter Spurrier? Buenos días. Muy buenos días, gracias por haberme invitado. Vamos un poquito para atrás en ese punto, y es que cuando vino el levantamiento de la CONAIE y las otras organizaciones indígenas en junio, y salieron con unos 10 puntos, planteamientos de 10 puntos, y uno de los 10 puntos tenía que ver con las deudas, y planteaban que se reestructuren las deudas. Ante esa posición de reestructurar las deudas, que era una posición razonable, a problemas económicos, toda institución financiera tiene que reprogramar las deudas de sus deudores de buena voluntad que no tienen cómo pagar. No es un negocio tampoco para una entidad financiera incautarle bienes a una persona que puede ser un buen cliente y que ha tenido un mal momento. Y el presidente Lasso fue un paso más allá y les dijo, no solo vamos a reestructurar las deudas, sino que vamos a perdonar las que son de menos de $3.000. ¿Y por qué dice eso? Porque probablemente el costo administrativo de una deuda muy pequeña es muy alto y mejor solucionarse ese problema perdonaban esas deudas. Pero el presidente Lasso se dio, creo que hizo esa propuesta muy pronto, debe habérsela guardado al último momento. Eso dio lugar a que estas organizaciones dijeran, si me van a perdonar hasta 3.000, ahora quieren que me perdonen hasta 10.000. Y después dijeron, pero no solo quiero que me perdonen hasta 10.000, sino que le perdonen 10.000 a todos. Y después dicen, la verdad que 10.000 me quedo corto, quiero que sean 30.000. Y dicen, y la verdad es que también quiero que me perdone el BIES. ¿Ya? Entonces, esta apertura que tuvo el gobierno, por un lado, y la debilidad que tenía ante el levantamiento de los indígenas, se buscó planteamientos, hicieron exigencias que no son viables y no son convenientes. Son una persona que toma un crédito en un banco, tiene que pensar que lo va a pagar. Pueden suceder cosas desafortunadas que no le permitan hacerlo, pero tiene que haber la voluntad de pagarlo. Y lo que se está diciendo es los préstamos de las instituciones públicas, incluso el BIES, que pertenece a los afiliados, esos préstamos no se los pagan, esos los van a perdonar. Entonces, me parece que es absolutamente exagerado el planteamiento que se ha hecho. El perdón hasta los 3.000 es una que tiene el gobierno, es una posición razonable, y reestructurar, y plantea el gobierno reestructurar a largo plazo como debe ser, porque muchos de estos préstamos están vinculados con la agricultura. Y la agricultura, todo agricultor pasa por etapas en que tiene malos años y tiene buenos años. Entonces, lo lógico es que en los malos años no pueda pagar, se reestructure la deuda y en los buenos años pague. Eso es lo que se tiene que plantear, eso es lo que se tiene que mantener, y por lo tanto no es dable que el gobierno ceda más. Pero ¿dónde están los $3.000? Y luego reestructura los préstamos hasta los 10.000. Y eso es lo que debería mantener el gobierno. Más que eso es una exageración y es inconveniente. Definitivamente coincido también con el planteamiento. Ahora quiero llevarlo a la proforma económica, porque aquí hay mucha tela que cortar, como dicen los sastres.
Algunos califican de exageradamente optimista la Proforma 2023, pero también hacen observaciones porque ese optimismo parte, y puntualmente, del precio del barril del petróleo. ¿Y por qué lo señalan ellos? O sea, el gobierno en este caso. Porque tienen planificado incrementar la producción de barriles en el 2023, mientras otros señalan que debido a las complicaciones, a esquemas económicos, no será posible. Pero en todo caso el gobierno toma como base el petróleo, obviamente, pues que es nuestro rubro principal, pero paralelamente de la mano con el gobierno va o sea, también lo plantea con optimismo, tomando en consideración pues que habrá un incremento económico, si se quiere, en el 2023. ¿Cómo también lo ve Walter Spurrier al respecto? Bueno, hay varios puntos que he planteado. Por el lado del petróleo, hay dos críticas. La una, los asambleístas dicen se ha planteado un precio del petróleo demasiado bajo. El precio del mercado internacional está más alto, están demasiado conservadores en el precio del petróleo. Pero lo que sucede es que cuando se hace la proforma, se toma el precio de referencia para futuro que el mercado está marcando en el momento que se hace la proforma. Cuando viene la crítica de la Asamblea, ya ha habido un pequeño aumento en el precio del petróleo y se puede decir, no, si el Ecuador puede estar vendiendo a $10 más el próximo año, este precio es demasiado bajo. Pero después que dijeron eso, el precio del petróleo ha cedido de nuevo, porque el precio del petróleo flota, cambia, hay un mercado muy activo de compra y venta de petróleo que hace que fluctúe el precio. Por lo tanto, la crítica del precio del petróleo, que es demasiado bajo, no tiene cabida. En lo que cabe en la producción petrolera, lo que sucede es que para cuando nuevamente se hizo la proforma, estaban en funciones ejecutivos petroleros en el gobierno que tenían una visión muy ambiciosa sobre lo que podía hacerse con la producción petrolera, lo que se podía ampliar. Y la proforma presupuestaria no es tan optimista como ellos, pero se deja llevar por un optimismo de que va a aumentar la producción petrolera el próximo año. Entra el nuevo ministro, el ministro Santos, y él considera que esa perspectiva de aumentar el precio, de aumentar la producción petrolera es exagerada. Y eso es lo que él dice. Entonces, en ese sentido, diera la impresión que en efecto la producción petrolera que se considera en la proforma no se lo va a lograr, probablemente no se lo vaya a lograr, en cuyo caso los ingresos petroleros van a ser menores y en ese sentido puede aumentar el déficit. En cuanto al resto, en cuanto al optimismo, sí, yo creo que hay mucho optimismo en cuanto a lo que se va a recaudar por el IVA y mucho optimismo también en que se vaya a hacer lo que la palabra que utilizan en el gobierno es las monetizaciones, o sea, una especie de concesión, pero que sí está prevista en la Constitución. Entonces, piensan que van a monetizar la central de gas de Monteverde, que van a monetizar la central sopladora, pero esos son procesos que toman tiempo y que yo sepa todavía no se inician, todavía no se hace una convocatoria para que hayan propuestas para esa monetización, por lo tanto difícilmente se van a completar en el año 23. Entonces sí es optimista, pero tenemos que reconocer también que el presupuesto es sumamente inflexible. O sea, el gobierno no puede reducir el número de trabajadores en el sector público, los contratos colectivos, etcétera, en el sector público implican aumentos permanentes en los salarios. No hay como decir, no, yo no puedo subir salarios, suben los salarios todos los años. Hay inflexibilidad en lo que tiene que dar el fisco a los gobiernos locales, a municipios, consejos provinciales. Entonces, es muy difícil poder controlar el nivel del gasto público. Entonces, en efecto, en la proforma, haciendo análisis de todos estos factores que he mencionado, probablemente el hueco fiscal va a ser más grande de lo previsto y por lo tanto el gobierno va a tener dificultades en cumplir con todos sus compromisos. Perfecto. Le doy el paso a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. Walter, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Ramiro.
El Felicitaciones a tu presupuesto, hija, Ramiro. sí, tenemos pendiente el café todavía, ya espero que me fije día y hora. Así Walter, es. este presupuesto es como una comida china, agridulce. Y voy a ponerle este calificativo porque veo optimismo por un lado y pesimismo por el otro. Quiero llamar al pesimismo al precio del barril de petróleo que está puesto muy por debajo del valor que quienes saben o asumen saber lo proyectan para el año siguiente. En cambio, el optimismo radica en la mayor explotación, lo cual ya le han tirado abajo. Dos bombas le han caído a este presupuesto antes de que entre en vigencia. Primero, la declaración del ministro de Energía y Petróleos al decir que no se puede llegar a ese número de barriles para el próximo año. Y segundo, la no venta del Banco del Pacífico que estaba en el presupuesto como más o menos 1.000 millones de dólares. Esto crea un aumento del déficit fiscal. ¿Usted lo ve así? Bueno, sí, el déficit fiscal va a ser mayor. Está contabilizado del Banco del Pacífico, según aclaró el ministro Arosemena. Estaba previsto que el Banco Pacífico lo iba a vender en 200 millones más que su valor en libros. Entonces, la corporación financiera se quedaba con valor en libros y la utilidad, entre comillas, iba a ser transferida al presupuesto del Estado. Entonces, estaban 200 millones. Asimismo, la monetización de la central hidroeléctrica sopladora y de la planta de gas en Monteverde, y eso en total iba a traer como 1.000 millones de dólares. Esos ingresos no veo que se vayan a dar. Está también lo del en términos netos, lo que va a generar el petróleo va a ser menos de lo que estaba previsto y además se planteaba un aumento importante en las recaudaciones del IVA, que me parece también que pecan de optimista. Entonces el hueco va a ser mayor de lo previsto y por lo tanto el gobierno va a tener que hacer malabares y le va a costar mucho trabajo cumplir con todos los compromisos presupuestarios. A ver, yo algo medio entiendo, pero soy abogado, por eso le pregunto a la gente que sabe. Vender el Banco del Pacífico más o menos era 1.000 millones. El valor en libros, digamos que era 700 y quedaban 300, por dar una cifra. Esos 700 iban a Ecuador, vive sin desnutrición infantil, alguna cuestión así, lo había dicho el presidente, y lo otro iba al presupuesto del Estado. ¿Estoy en lo correcto, Walter? Algo así estaba previsto. En términos generales era de esa manera como se planteaba lo que iba a suceder con el producto de la venta del Banco del Pacífico. Ya, entonces, al no haber esa plata para Ecuador, vive sin desnutrición infantil, tiene que salir de otro bolsillo, ya no el que estaba previsto, porque es un plan bandera del presidente Lazo que no lo va a dejar de hacer. Por tanto, el hueco seguirá siendo lo que el presidente quiera poner en ese proyecto, sumado a los 300 millones que era la justa utilidad que recibía el Estado después de tantos años. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Ramiro, que el hueco era un poco más grande por otros motivos también, porque ya estaba previsto algo así como un valor importante de déficit fiscal que que tenía que cubrirse y esto amplía ese déficit fiscal. O sea que sí hay un hueco importante que tiene que cubrirse. Ya. El presidente tiene una idea fija, y no la condeno, simplemente la cito como idea fija, de dejar su déficit fiscal en cero cuando termine su mandato, lo cual es una aspiración. Pero llegar a esta meta, Walter, no significa estrangular de alguna manera la inversión del sector público en el sector privado que dinamiza la economía y genera mayor recaudación de impuestos y mayor velocidad del movimiento del dinero, que a su vez es más dinero en la economía. Bueno, si el gobierno tiene más plata para invertir, es mejor, evidentemente, pero el problema es de dónde sale esa plata, aparte de lo que reciba, de los préstamos que tienen de los organismos multilaterales. Porque si tiene que buscar más dinero
y tiene que endeudarse en el mercado financiero, eso le va a costar a 15-20% anual de interés y no es rentable hacer inversiones y endeudarse tanto. Y lo otro es reducir el gasto corriente, pero es tremendamente inflexible el gasto corriente. Fíjate Ramiro, este es un presidente libertario que siempre habló reducir el tamaño del Estado y uno de sus principales colaboradores en la Fundación Ecuador Libre era justamente Pablo Rosemena. Y sin embargo, no nos han podido dar un presupuesto en que se baja el gasto corriente. Entonces, el planteamiento que tenía el gobierno es vamos a abrir a las alianzas público-privadas para que sean los privados los que inviertan en las actividades que normalmente hace el sector público. El ejemplo más claro para los que nos escuchan es lo de las carreteras, ¿no? Una empresa privada es una carretera y cobra peaje. Entonces, igual ahora se quiere hacer una refinería. El privado invierte en la nueva planta que va a refinar lo que produce Refinería Esmeraldas, que arroja un residuo que tiene poco valor, pero que lo que sucede es que no está suficientemente bien refinado y le va a pagar a la empresa por la refinación y la empresa va a ganar por ese negocio, pero el gobierno no tiene que invertir y el producto de esa refinación lo vende y deja de importar combustible. Así sucesivamente, la idea es de que en áreas que estamos estado acostumbrados que haya inversión pública, ahora es una inversión privada. El problema también es que ese programa ha avanzado muy lentamente y no tenemos gran inversión todavía en lo que sería las obras de infraestructura que normalmente hace el Estado y que ahora tiene que hacer el sector privado. Eso es lo que nos está debiendo también el gobierno, las alianzas público-privadas. Yo cito siempre una película que vi en que un presidente de los Estados Unidos quería hacer una obra social y el ministro de Economía le dijo que no había plata. Este presidente llamó a un amigo suyo que era auditor, contador, y le dio el presupuesto y le dijo, encuéntrame en este presupuesto, digamos, $1.000 millones. Y lápiz rojo, y me acuerdo de mi padre, cogía y comenzaba a tachar todo aquello que con lupa iba viendo que era innecesario. Traigo a cita esta anécdota de una película para presentarle a usted la siguiente pregunta. No es un cuento chino que nos meten diciendo que el gasto corriente, sueldos de policías, enfermeras, doctores, cuando dentro de ese mismo gasto corriente hay viáticos, hay choferes que no se necesitan. No hablo de los choferes de ambulancia, hablo de carros que no se necesitan para funcionarios de nivel medio, nivel bajo, hablo de gastos de celulares, hablo etcétera, etcétera, de una cantidad importante de gastos mínimos que hay que cuidar en anotar. Decía otro amigo mío que usted conoce, cuida las monedas porque los billetes se cuidan solos. Con este antecedente, ¿no cree que sí hay de dónde recortar en el presupuesto general del Estado? Bueno, lo que yo quisiera que le pusiéramos el reto a Pablo Rosemena es que para el próximo año, que ya empiece hoy, para que con esto del lápiz rojo que menciona Ramiro, para que para el próximo año el presupuesto ya comience a estar más libre de esos gastos innecesarios, porque en efecto dice que el gran grueso va al gasto va al gasto social y va para el gasto de las Fuerzas Armadas y la policía. Pero, por ejemplo, durante la última etapa del gobierno de Correa, se hizo un enorme edificio, se hicieron dos, uno para los ministerios económicos y otro para los ministerios sociales. El de los ministerios sociales está en el sur de Quito, es una plataforma, un edificio inmenso, pero ahí hay burocracia, ahí no hay escuelas, ahí no hay hospitales, ahí no hay servicios sociales, allí es burocracia. Se requiere tanta burocracia. En esos propios ministerios, ¿cuánto del presupuesto del Ministerio de Educación se va en gasto de personal burocrático? ¿Cuánto se va en un mal uso de los funcionarios? ¿En cuánto se va mal uso de que el capital humano que tienen no está optimizado? Hay gente que a lo mejor no está trabajando adecuadamente, no tiene
no tiene suficientes números de estudiantes, por ejemplo, en algunas clases, en otras pueden haber demasiado. O sea, hay cómo optimizar en toda institución, en toda organización, hay cómo optimizar. Y esto es algo que tiene que hacerse. Si ya no se lo hizo para este año, que el ministro de Rosemena que puede decir, sí, pero cuando yo me posesioné, el presupuesto estaba prácticamente hecho. ¿No? Pero bueno, ahora ya puede empezar para que el próximo año nos dé un presupuesto con menos gastos innecesarios. Walter, permítame saludarlo al abogado Eduardo Mendoza, que desea continuar con la entrevista. Eduardo, buenos días. Ramiro, y a toda la audiencia, muy buenos días, Enrique Bolívar, y a todos, escuchándolo largamente en la entrevista que le hacía Ramiro. Yo tengo dos o tres preguntas breves para ir conversando del tema. Hablemos de los TLC. El sábado hablaba con un funcionario importante del gobierno y me ratifica que el TLC con China se va a firmar hasta fin de año. Me dice también que el de Costa Rica está en camino y que se supone que esta próxima semana, no esta, la otra, se quedará subsanado lo de México, que yo lo veo medio lento, ¿no? O sea, finalmente hay un acuerdo. Me dijo también que está el de Corea del Sur, es decir, y que comienzan a trabajar en el de Canadá. En este sentido, Walter, ¿por qué es importante? Explíquele usted. Porque hay gente que dice, no, yo no me beneficio del TLC porque no soy exportador. Pero, como decías tú el otro día, Ramiro, ahí está, pues, es como las plaquetas, como la sangre, porque viene el dinero para la dolarización, además de generar trabajo, de generar logística, tecnología y muchas cosas más. Su contestación, querido amigo. Bueno, el asunto de los TLCs es que nos ayuda en una estrategia de que el país produzca las cosas que sabe hacer, que puede hacer bien y que puede vender, ¿no? Entonces, en eso es lo que la idea del TLC. Y a cambio de eso, el país se abre a importar y normalmente se importan cosas que en otros países las pueden hacer más baratas. Entonces, esto lleva a un manejo más eficiente de los recursos que tiene para un país. El consumidor, o sea, todos somos productores y consumidores a la vez. Como consumidores, los TLCs no significan que los productos importados son más baratos y que ciertos productos que antes estaban, ciertos mercados que solamente estaban abiertos para producción nacional, ahora se abren para productos extranjeros. Y los capitales ecuatorianos que estaban en negocios que necesitaban protección, ahora tienen que migrar hacia negocios en los que pueden exportar. Entonces, al poder exportar, generan empleo, generan divisas. Al poder exportar, los empleados de las compañías exportadoras, aumentan los empleados de las compañías exportadoras y gastan y compran cosas en el mercado interno de todos los que no exportamos directamente. Las empresas que exportan también tienen que comprar insumos y los compran en el mercado local. Y también, entonces, la gente que vende insumos a las empresas exportadoras también se benefician. En general lleva a un uso más eficiente de los recursos, lleva a que uno pueda, digamos, con la misma cantidad de dinero, generar más cosas, más empleo, más divisas. Entonces, la apertura económica es importante y la idea de los TLCs es para que no solamente uno se abre, sino que obliga a que los otros países se abran a lo que uno vende, ¿no? En el caso de Corea, por ejemplo, si podemos entrar en el mercado bananero de Corea, hay gran cantidad de productores bananeros ecuatorianos, esas exportaciones significarían un mejor precio del banano en el mercado local. Y también hay competencia de precios y normalmente cuando eso pasa bajan los precios, ¿verdad, Walter? Entonces el consumidor se ve beneficiado. Bueno, claro, por ejemplo, si tuviéramos un acuerdo comercial con la China, los carros chinos que ya son de los más baratos del mercado bajarían de precio y más personas que hoy no pueden comprar un automóvil van a poder comprar un automóvil. Entonces, en ese sentido, sin duda, es una manera de mejorar la calidad de vida de los consumidores porque lo que ganan alcanza para comprar más. Walter, he escuchado 2 o 3 veces y tengo una pregunta respecto a que el 2023 va a haber recesión en el 2023. Escuché al ministro colombiano, escuché al ministro alemana y entonces estuve buscando sabía que lo iba a entrevistar
y hablan de riesgo de estaflación en el año 2023, perdón. Me gustaría saber cuán real es esto, que puede haber un riesgo de estaflación. Bueno, estamos hablando de lo que puede pasar a nivel mundial. Sí, Es decir, puede haber esta inflación y ¿qué significa eso? Significa que cuando, debido a la pandemia, en los países desarrollados y sobre todo en los periodos de cuarentena, los países desarrollados comenzaron a pedirle plata a sus bancos centrales para, o sea, colocarles papel a los bancos centrales para darle dinero a la población para que la economía no entre en recesión. ¿Ya? Y de esa manera impidieron que haya un costo social muy alto de las cuarentenas. Esa actitud que tomaron, ese exceso de meter dinero en la economía, ha incidido en que haya una inflación. La inflación se produce cuando hay más plata que bienes y servicios que comprar, entonces suben los precios. Entonces, como ha habido una inflación en Estados Unidos, ha estado como 8% de la inflación, en Europa ya ha llegado a 10%, en estos países ahora tienen que hacer lo contrario, tienen que retirar plata de la calle para que bajen los precios. En el momento en que retiren plata de la calle, hay el peligro que bueno, lo primero que produce es que baje la actividad económica, pero hay el peligro que se entre en recesión. Entonces, la inflación sería de que sería un año intermedio en el cual todavía no se ha logrado bajar la inflación, pero ya se ha logrado, ya se ha tenido como resultado el que las economías no crezcan. Entonces habría una recesión, un estancamiento económico, pero con inflación. Ahora, eso es a nivel internacional. sí, Yo no creo que nosotros vamos a estar tan tocados por eso. No vamos a estar tan tocados por eso porque los productos que nosotros exportamos son alimentos y no son necesariamente alimentos de los demás lujos, ¿no? Y lo que va a producir es que la gente no compre automóviles, electrodomésticos, etcétera, artículos más caros. Y el resultado es de que eso va a incidir en que se detengan las economías que exportan ese tipo de productos. Nosotros hemos tenido relativo éxito en exportar nuestro, bueno, el camarón, rotundo éxito, pero banano, cacao, atún, y incluso las flores han podido exportarse, han podido mantener su nivel de exportación. Entonces yo pienso que nosotros no vamos a estar tan impactados por eso. Estamos impactados por aumento de las tasas de interés internacionales, pero en general no pienso de que nuestras exportaciones vayan a tener mayores dificultades el próximo año. Walter, me pregunto con esta línea, ¿no? Leo y dice la estaflación en Latinoamérica es peor que la de los años 80. La debilidad de la inversión, la baja productividad y la inadecuada educación han condenado a América Latina a un periodo de fracaso económico incluso peor que la década perdida de los 80, según José Manuel Salazar Giranch, nuevo jefe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL de la ONU, de la FT. Entonces, ya le entiendo, el Ecuador no va a estar, esto es un tema mundial, hay que tomar precauciones y previsiones. Pero la pregunta que siempre le hacemos a Pablo Arosemena, y a usted que es un distinguido y querido amigo y un hombre tan didáctico que sabe mucho del tema, el gobierno entrega buenos números, ¿no? Entrega buenos números, pero si usted le pregunta a la gente no le dice que está chira, pero que no le alcanza. Ese es, y estoy hablando en oro, como habla la gente, porque para eso soy un periodista que interpreta a una persona, a un niño de primer año en adelante. Eso es lo que te dice. Sí, pero no me alcanza, independientemente de la gente que le falta trabajo. ¿Por qué esto, Walter? Bueno, porque Ecuador se ha vuelto un país muy caro, Es verdad. ¿no? Se vuelve muy caro. O sea, si uno, el Ecuador está más caro que muchos países europeos. ¿Y qué decir de Colombia, Perú, de nuestros países vecinos? Entonces, nosotros tenemos ingresos, sobre todo a nivel de salario mínimo, de los más altos de América Latina. Yo pienso que si ponemos a echar números de cómo va a ser el salario mínimo en los países de América Latina en enero, una vez que se dé el alce que va a dictar este gobierno, a lo mejor tenemos el salario mínimo más alto
medidos en dólares, ¿no? Porque los otros países tienen moneda propia y si lo traducimos a dólares. Tenemos un salario mínimo que es más del doble de lo que es en México, lo que es en Brasil. Entonces, lo que se percibe en dólares no es que sea poco comparado con el promedio de nuestra región, es de que tenemos precios demasiado altos y debemos ir hacia el esquema en el cual ya no haya inflación, que más bien los precios se estanquen o tiendan a bajar para que los salarios alcancen más. Luego, en esto del empleo, lo que sucede es que hay gente que puede tener empleo, pero a lo mejor otros miembros de su familia no tienen empleo. O sea, estamos hablando a nivel de un contexto familiar. Puede ser que los hijos no consigan empleo. Entonces, el ingreso familiar se reduce aunque el jefe de casa mantenga su empleo. Y eso es parte de lo que sienten la presión que el dinero no alcanza. En todo caso, sí, sin duda hay una insatisfacción sobre la marcha de la economía que no tiene el nivel de dinamismo que nos permita a todos ir progresando como quisiéramos progresar. Para darle el paso a Ramiro con una inquietud más, y sigue Ramiro, y con eso concluimos la entrevista. Walter, el presidente ofreció en campaña, yo lo conozco, usted también que es un hombre serio. Era tu pregunta. Pero bueno, compartamos, los $25 de aumento en enero. Esto tiene un doble efecto, Ramiro. Lo afecta a las empresas grandes, aunque ellos dicen que los afecta, pero realmente aquí los afecta a la mediana y a la pequeña. Es que Walter ha citado lo que yo siempre vengo sosteniendo, que no es que hay que aumentar los sueldos, sino que hay que aumentar el poder adquisitivo del salario, bajando los precios lo más que se pueda, porque aumentar los sueldos sin la producción que los sustente significa que cada día te alcance menos y volver encareciendo nuestro país más de lo que ya está. Comer en este país está en niveles de comer en París, sí, señor. Comer en Nueva York, y discúlpeme, puede que comamos bien, pero no a esos niveles. No es calidad a buen precio. Sí, sí, sin duda. El país se ha encarecido enormemente y va a ser... es indispensable tener que bajar los costos para que el país salga adelante. El alza salarial yo pienso que se va a dar, porque fue promesa de campaña. Pero tendría que darse, Walter, tendría que darse en el nivel que ha ofrecido el presidente, porque él dijo que iba a subir a 500, pero puede subir esta vez. En 4 años. En 4 años. Puede ser la mitad y en el medio del año subir la otra. Porque en verdad los números no dan y hay economías que no van a aguantar. Así es, pero yo pienso que si él no hace ese aumento, le van a decir que está incumpliendo con su palabra. Sí, yo coincido. Yo pienso que lo va a hacer. Ahora, en general, lo que sucede también es que con la pandemia, las empresas despidieron gente porque no tenían cómo pagar los sueldos y no tenían ingresos. Y después se aceleró el sistema de aprovechar todo lo que nos dan esta economía virtual, todas estas herramientas digitales, para que las empresas se habituaron a funcionar con menos personas. Y entonces, y como en Ecuador los sueldos son altos y en segundo lugar es inflexible el contrato laboral, es muy difícil despedir a alguien o muy costoso. El resultado es que gran parte de las empresas dijeron, yo me estoy recuperando, pero yo voy a seguir trabajando con el mínimo de empleados que necesito. Y no han vuelto a tomar a todos los empleados que despidieron. El resultado es de que difícilmente se va a cumplir con las metas de empleo del gobierno, porque los patronos están tratando de trabajar con el menor número de personas posible. Entonces ese es un desafío del gobierno, cómo hacer de que más bien se multipliquen los emprendimientos, se multipliquen los pequeños negocios para crear más empleo. Pero eso es cuesta arriba y va a ser una meta muy dura de cumplir. Walter, solo 2 comentarios, me llegan 4 o 5 mensajes al @radio99 a mis teléfonos personales, y si tienen amigos leamos. Manuel Cucalón dice, solución, bajar impuestos. Pregunta, ¿es bajar impuestos? Esa es una. Gonzalo Pizarro, querido amigo académico de la SPOL, dice, él es chileno, ¿cómo está, abogado? Buenos días. Saludos a todos en el panel. Hace 10 años Chile era de los países más caros.
hoy puedo decir con conocimiento directo que Ecuador está mucho más caro en prácticamente todo. Mire usted, mi querido Walter, lo que dice, y por acá hay otro más. Quizás dividir el aumento en dos partes. Para las empresas grandes, como citaste, me dice a mí, a 25 y en dos partes 12.50. Bueno, son criterios, Walter, ¿no? La gente piensa y se preocupa por estas cosas. Así es. Lo que sucede en esto de que el Ecuador esté más caro de Chile es que el Ecuador tiene el dólar, ¿no? En Chile el peso se ha caído con la subida de Boric. Entonces se ha abaratado. Pues nosotros tenemos inflación desde que en la época de Correa, Correa se hizo entregar dólares que no existían por parte del Banco Central y los gastó. Entonces, el momento en que produjo dólares que no existían y para compensar y que no podía devaluar, puso un impuesto a la salida de divisas del 5%. El resultado que incidió en todo esto es que hubo inflación en el país y como no tenemos moneda propia, no ha habido cómo compensarlo vía devaluación. Entonces, de ahí surge el hecho de que el Ecuador sea un país extremadamente caro y que nos afecta en todo sentido. Nos afecta también en lo que es el turismo, ¿no? O sea, si alguien viene del exterior y dice, ¿a dónde me voy a pasar vacaciones? Y encuentra que más barato le sale a Colombia, Perú, por no decir México o Brasil, y vienen menos al Ecuador. Recordémonos que años atrás el Ecuador había turismo colombiano, venían colombianos y Cualquier hacían cantidad, turismo y cualquier venían, cantidad. y venían a todo nivel, o sea que hasta las residencias modestas tenían turistas colombianos, hasta los restaurantes modestos, turistas colombianos, era una fuente de ingresos. Ahora es todo lo contrario, ahora los ecuatorianos son los que viajan a Colombia. Oiga, y ya para concluir, lo hemos dejado, no lo dejamos ir dos veces, pero créame que se me vienen ideas. El SRI pasó un boletín el fin de semana y estuvo hace una semana Francisco Briones aquí. Han detectado como 800.000 cuentas en los Estados Unidos, cuentas y patrimonios que deben ser puestos o a la orden de, o deben, al momento que usted hace su declaración de impuesto a la renta, deben ser documentados. Aquí hay dos tipos de personas. Los que tienen algo normal, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 dólares, que es producto para una emergencia, para tener algo, aunque se gane tan poco en los intereses allá, y los que tienen miles de millones de dólares o tienen mucho dinero. ¿No le parece a usted que esto, Walter, juzga o hace que de alguna manera pasó en Argentina, esto pueda hacer luego que cambie el gobierno, otro puede hacer una molestia? Primero porque te están diciendo, mira, sabes que si no lo dices te voy a grabar, estás haciendo un delito tributario. Y segundo porque pienso yo, no sé si debería esto tener algún tipo de diferencia, ¿no? Los que tienen más de, digo yo, 150.000 dólares, 130.000 dólares en adelante, ¿no? Porque de verdad en su momento era, y yo se lo hice ver a Francisco Briones, tenías que decirlo a un notario y tenías que, aparte del SRI, ahora solo es el SRI, pero el SRI es un ente gubernamental y qué seguridad tienen que sepas eso, incluso por el tema de seguridad, Walter. Bueno, estamos en un momento en el cual los paraísos fiscales están de retirada. Estamos en un momento en que hay acuerdos internacionales para dar información sobre los capitales. Hay tendencias en las distintas legislaciones de que las cuentas tienen que a las finales revelar quién es el último beneficiario, porque típico hay una cuenta de inversión y los que manejan la empresa son todos funcionarios de un bufete jurídico que se sabe que están representando a clientes que no aparecen como accionistas. Entonces, en ese punto ya también los Estados Unidos están en el plan de entregar la información de todas las cuentas que tienen ciudadanos extranjeros y residentes en el exterior, dar esa información a los respectivos países. Por eso es que el gobierno de Guillermo Lasso se adelantó
diciendo, a ver, registren los capitales que no los voy a sancionar por no haberlos declarado antes. Se ha malinterpretado que le estaba diciendo los que robaron ahora pueden lavar su dinero. No, la idea es justamente muchos empresarios, gente de mucho dinero, tienen también plata en el exterior. Si no fuera así, Miami sería menos que Salinas, ¿no? Miami está en lo que hay es porque la plata de los ciudadanos de América Latina, que ponen su plata allá. Entonces, en ese sentido, sí va a ir ganando conciencia las personas que tienen cuentas afuera, que tienen que declararlas. Eso se viene. Y todavía hay la ventana, la oportunidad que no se considere evasión no haberlo mencionado. El punto es que el momento que mencionan eso, también van a tener que reportar las utilidades que han obtenido en el exterior por rendimiento de sus capitales. Walter, muchas gracias. Gracias lo tuvimos más tiempo de lo adecuado. Un abrazo, pero realmente ha estado lo más didáctico. Un fuerte abrazo, gusto de saludarlo. Walter Spurrier. ¿Pagamos corte de mención? ¿Pagamos corte comercial? No, las menciones. Vamos con las menciones, ok. Sí. Perfecto. Desarrollar una empresa en cualquier ámbito o industria tiene sus riesgos y por eso es